Pues, ¿qué quieren que les diga? Cinderella lo volvió a hacer. La Japan Cup fue cine, y si esto sigue así, el puesto por el mejor anime del año va a estar muy reñido. Tan reñido como ese último sprint entre Tamamo y Obey Your Master. ¡Qué show, gente! Hoy tenemos que hablar del mejor arco de Cinderella Grey hasta ahora. Un arco donde una mentirosa con ojos de estrella terminaría barriéndose a todo el mundo. Comencemos con esto. La Japan Cup es una de las competiciones más importantes del universo de Uma Musume y de la hípica en general. Es la carrera más prestigiosa de Japón y junto al Prix del Arco del Triunfo son algo así como el Wimbledon o el Roland Garros de las carreras de caballos. Como ya saben, en Uma Musume les gusta recrear las carreras de la vida real. Y esta vez la que recrearon fue la edición de 1988, una carrera que por cierto está en YouTube y amigo, me impresionó el nivel de fidelidad que tuvo el anime. Es tal cual la carrera original, y eso dice mucho de este deporte o al menos de esta carrera en específico, ya que fue muy emocionante, en serio, tienen que verla. Más adelante les hablaré un poco más sobre este tema, sobre las cosas que sucedieron en ambas versiones de la historia, pero por ahora tenemos que hablar sobre lo que ocurrió antes de este evento. Quiénes fueron las Umas que vinieron del extranjero, qué tipo de personalidad tenían y todas esas cosas. Algo que siempre me sacó de onda con Pretty Derby fue la diferencia que había entre las Umas japonesas y Broye, una Uma que venía de Francia. Esa parecía sacada de la Rosa de Versalles, mientras que las otras eran muy kawaiis. Es como cuando juntan personajes de caricaturas con personajes de anime, se ve todo bastante raro. Menos mal en Cinderella aprendieron de esos errores del pasado y las Umas extranjeras de esta serie sí parecen ser del mismo universo que Oguri y compañía. Eso sí, con respecto a la altura no se puede hacer nada. Las Umas de Japón son más bajitas y Dios, mira la diferencia entre Michelle y Tamamo. ¿Eso siquiera es legal? ¿O es como en la WWE, que vale verga el tamaño y el peso de los competidores? Sea como sea, la diferencia es bárbara. Pero ojo que en términos de espalda nadie hace más barras que la enana. Mira lo que son esos trapecios, hermano, está mamadísima. Pero volviendo con el tema de las Umas extranjeras, si bien es cierto que vinieron bastantes, las más importantes fueron 5 y voy a mencionarlas a continuación. En primer lugar tenemos a Tony Bianca, proveniente de Italia y ganadora del Prix, era la más fuerte en el papel y como dato curioso es el padre de Poke. Luego tenemos a Moonlight Lunacy, una británica que había ganado varias carreras en Europa y quien ya había competido antes en la Japan Cup pero quedó quinta. Después está Michelle My Baby, una gringa que destacaba por su poder físico, aunque solo había ganado una G1, así que no era tan buena como se pensaba. En cuarto lugar tendríamos a Ellerslie Pride, la campeona de Oceanía. Venía para demostrar que las neozelandesas pueden conquistar este tipo de competiciones. Y por último estaba The Wild Joker, la Ai de Uma Musume, más conocida como Obey Your Master. Y sí, ya sé que tengo que dejar de hablar de Oshinoko, pero es que en este caso es imposible no hacerlo. No cuando esta loca es una mentirosa que esconde su verdadero rostro detrás de una actitud relajada y unos ojitos de estrella. Curiosamente, ambas obras empezaron a publicarse en el mismo año, aunque eso sí, la historia de Aka salió 2 meses antes. El hecho es que estas Umas que acabo de mencionarles vinieron para darle un poquito de salseo a la competición, y dado que Sea Games no tiene la licencia de estos caballos, sus nombres no son los reales. Ténganlo en cuenta por si algún día obtienen la licencia y son incluidas en el juego, tal como hicieron con Broye, cuyo nombre real es Monju. Lo importante es que el nivel de estas caballas estaba muy por encima de la media, y además de Tamamo, su eterna rival, Oguri tenía que enfrentarse a las mejores del mundo, quienes no se iban a dejar vencer fácilmente y con quienes debía pensar muy bien su estrategia. Algo que me ha encantado de Cinderella es que las carreras no se reducen a meterle agallas, gritar como loca y esperar lo mejor. No, aquí sí hay estrategia y desgraciadamente para Oguri ella eligió muy mal sus cartas. Esta fue su primer carrera de más de 2000 metros, por lo general ella siempre competía en carreras de 1 milla, donde la resistencia no es tan importante, pero la Japan Cup tenía 2400 metros y si Oguri no era capaz de gestionar su energía lo iba a pagar caro, que fue lo que sucedió al final. Cambiar de estrategia arruinó sus posibilidades de ganar. Quiso ponerse en el frente desde el inicio para poder alcanzar a Tamamo en la recta final, pero al no estar acostumbrada a correr de esa manera, se vio expuesta al portento físico de Michelle, quien no dejó de atacarla para quitarle su posición. Esa vieja le metió tremendo de bufo, le drenó toda la energía y encima la pobre Oguri no entendió nada de lo que pasó porque no le sabe al inglés. Ojalá Belno le hubiera enseñado un poco antes de la carrera. No es como si eso hubiera cambiado algo, pero siempre es bueno aprender algo nuevo, supongo.
Lo que sí es cierto es que Oguri perdió mucho en ese enfrentamiento. Prácticamente tiró por la borda todas sus opciones de ganar, y lejos de ser algo malo, esto me pareció una genialidad. Lo bueno de esta franquicia es que al estar basados en carreras de la vida real, no vamos a ver guionazos. Una vez que Oguri perdió terreno, ya no hubo forma de que remontara, y con ella fuera de la competición, las protagonistas pasaron a ser Tamamo y Obei. A diferencia de Oguri, Tamamo tenía más experiencia en este tipo de carreras, y cuando las extranjeras quisieron hacerle sándwich, no solo encontró la forma de salir ilesa, sino que también se puso en punta. Hasta tuvo tiempo de preocuparse por Oguri, quien andaba con cara de desesperación. Para Tamamo fue impactante ver a Oguri de esa manera, pero tampoco podía quedarse pensando en ella. Tenía una carrera que ganar y si su rival no estaba al 100%, no era su problema. De esta manera logró afianzarse en la primera posición, y aquí es cuando la cosa se puso interesante, porque cuando la enana creía que iba a ganar, de la nada Obei Yurmaster entró en su propia zona, una zona que solo le funcionaba para ese momento del lugar, pero que de igual forma le resultó efectiva. A partir de este momento la carrera se volvió cosa de dos. Obei dejó de actuar como tonta, se quitó los ojos de estrella y se nos reveló que al igual que hacemos todos en el juego cuando viene una competencia del PvP, llámese Leo Cup o Virgo Cup o como se llame, se dedicó a buildearse única y exclusivamente para la Japan Cup. Después de que una de sus rivales le dijera que podría ganar una G1 si investigaba más y de que su entrenador le recomendara esta carrera, Obei se puso manos a la obra y entrenó como loca para ganar. Ocultó su verdadera forma de ser, comenzó a investigar todo acerca de sus rivales y hasta dejó de inscribirse en carreras que le beneficiaran, todo para confundir a sus oponentes. Literalmente apostó todo por la Japan Cup. Antes de esta carrera su récord era terrible, llevaba 3 victorias en 23 carreras y ninguna era G1. Para Obei la Japan Cup era todo o nada, perder no era una opción. De allí que se metiera por el carril interior en lugar de competirle a Tamamo de tú a tú. Fue una maniobra que también hizo en la vida real, y fue bastante arriesgada de su parte porque pudo haber sido descalificada. Eso considerando que hubiera bloqueado a alguien, pero como la distancia entre ellas y el resto del grupo era amplia, no hubo ningún problema y gracias a ello terminó ganando la carrera, terminó convirtiéndose en la campeona de la Japan Cup. Esta primer Japan Cup fue increíble, fue de las primeras carreras en donde todos le metieron estrategia. Algunas atacaron la resistencia de las demás, otras arrancaron por el carril exterior, otras se mantuvieron la mayor parte del tiempo en el centro y en el caso de Obei, esa hasta se convirtió en Ai Hoshino. Incluso tuvimos una lesión, ya que lo de Tony fue real, de verdad se fracturó en la recta final. La Japan Cup de 1988 representó su última carrera y aún así logró quedar quinto. Si no se hubiera lesionado, capaz hubiera ganado. Ese era el tipo de rivales contra los que Oguri se enfrentó en ese entonces. Rivales que le hicieron ver que aún no estaba lista para ser la mejor UMA de Japón y ahora que se viene el Arima Kinen tendrá que buscar la manera de sobreponerse al cansancio y a los debuffos por no saber inglés, porque esa competencia es mucho más exigente que esta. Súmale a eso que sus rivales ya han venido cosechando uno que otro éxito. Se viene Super Creek, Sakura Chiyono creo, Tamamo y como no Dicta Striker, quien no solo ganó el campeonato de una milla, el Mile Championship, sino que además se le notó muy enfocada mientras observaba la carrera por televisión. En términos de farmear aura, lo está haciendo bastante bien. Ya veremos si logra dar la talla cuando llegue el momento o si por el contrario nos venderá humo. Honestamente le tengo bastante hype a ese Arima Kinen y por supuesto también espero con ansias la revancha de esta Japan Cup, porque la loquita ya dijo que volvería a participar en la edición del siguiente año. Y mira a ver si no, porque es la única competencia en la que es buena. Aunque eso sí, para cuando regrese ya no la veremos con ojos de estrella, o eso fue lo que dijo, eso fue lo que le prometió a Tamamo. Vete tú a saber si seguirá fingiendo o si es ir a quitarse ese maquillaje. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kanguru.